Egunon, abrir en caso de apocalipsis. Dejando de lado que apocalipsis es, en estrictos términos, revelación y no Armagedón o destrucción de todo el mundo, valga barco como animal de compañía y vayamos a lo que propone este libro, este Lewis Darnell. Creo que el libro es de 2014, lo adquirí en unas navidades en Benidorm, que apenas hay librerías. Hay una librería francés frente del Hotel Maina, cerca del Bachoqui, en la calle Ruzafa. Y luego hay tiendas que te venden un poco de todo, y entre todo ello, entre todo el género, pues te vende algún libro, y es una de esas, junto con una revista que adquirí este ejemplar de abrir en caso de apocalipsis, porque no dirán que no, la portada resulta llamativa. Es una cuestión curiosa, porque plantea el libro: si la humanidad desaparece de un día para otro, si nos encontramos que esa desaparición no es destructiva en ese momento puntual de las infraestructuras humanas, y tampoco es una destrucción de todos los elementos constitutivos de la cadena de producción que nos hace ser una sociedad avanzada y tecnificada. Claro, ese reinicio a muchas cosas que hoy damos por hecho, pues no sería muy difícil volver a los pasos previos o iniciales de una serie de cadenas en las que, bueno, por poner un ejemplo, lo leí en una novela, y sirva el ejemplo, que en una sociedad como la actual o un poco más avanzada, en la que se producen periódicos de manera digital, o se producen informaciones a través de redes sociales, ponerse como por ejemplo en los años 60 con una vietnamita o una ciclostila, aquellas maquinitas que hacían panfletillos y como hojas volanderas, y ir lanzándolas, pues probablemente a un millennial que está en Twitch o en TikTok, pues seguramente le costaría mucho volver a aquellos elementos, y tendría que ponerse muy a fondo para estudiar cómo, en vez de publicar en esas redes sociales, tienes que ir haciendo aquellas máquinas para sacar los productos. Sirva eso para, vamos a seguir un poco el esquema. Tenemos en el guión, pues que habla de el periodo de gracia. Claro, ¿qué es el periodo de gracia? El periodo de gracia es el momento entre la desaparición de... Bueno, sobreviven una serie de humanos, claro, no todos, entre que la capacidad de producción de todos esos elementos humanos en general ha dejado un stock, un almacén, una reserva de productos y de elementos que los usarían los nuevos supervivientes. Claro, pero ese periodo terminaría en un momento u otro, porque no habría gente para reponer ese stock en ese almacén. Y a partir de ahí habría que reiniciar de cero prácticamente la agricultura, que es el siguiente capítulo, alimento y vestido, las sustancias, los materiales, la medicina, energía para todos, el transporte, la comunicación, la química avanzada, el tiempo y el lugar, y luego al final pone el mayor de los inventos que hay que leer para acercarse a eso. Al fin y al cabo,
Aquí atrás lo que pone es una pandemia incontrolable, el impacto de un meteorito, o quizás una guerra nuclear, por el motivo que sea, el mundo que concebimos y conocemos ha desaparecido, y los escasos supervivientes deben comenzar de cero. ¿Cuáles son los conocimientos fundamentales necesarios para reconstruir nuestra civilización? Tras recoger lo poco que queda, ¿cómo se puede empezar a producir lo esencial? ¿Cómo cultivar alimentos, generar electricidad, preparar medicinas o extraer metal de las rocas? ¿Se puede evitar una nueva edad oscura y aprovechar los atajos para entrar de nuevo en la fase de desarrollo? Abrir en caso de apocalipsis es un viaje de exploración, un libro que explica lo que hay que saber acerca de todo lo que nos rodea, una guía rápida para reconstruir la civilización que transformará nuestra comprensión del mundo y nos ayudará cuando éste ya no exista. Digamos que el planteamiento es muy interesante, pero a mí me resulta interesante no solo por esto, sino por otro elemento, que no es necesario un apocalipsis o un Armagedón para darse cuenta de él. Y es toda la tecnificación, la complejización de nuestra sociedad en muchas variantes, ya sea agricultura, ganadería, industria, la generación de energía, la transmisión de esa energía, todos esos elementos químicos de extracción de materiales, de transformación, el aprovechamiento de muchas cosas. Yo hice el bachillerato de humanidades, con lo cual no soy científico en ese ámbito de la ciencia, que es más ligada a la naturaleza, la física, la química, con lo cual para mí pues en buena medida es un descubrimiento y una aportación interesante desde otra perspectiva de cómo se construyen los elementos constitutivos de nuestra sociedad y cómo si hubiera una ruptura de la continuidad espacio-temporal de nuestra sociedad y hubiera que dar un salto hacia atrás, cómo sería completamente complicado, difícil de asumir un reinicio. Y pone el propio libro pone en uno de sus ejemplos, pone que en las propias guerras de la antigua Yugoslavia, debido a las propias circunstancias de sitios o de boicots entre todas, por decirlo de alguna manera suave, boicots entre las partes en conflicto, pues tuvieron que utilizar piezas más previas de ámbitos temporales previos, recetas más antiguas para tratar de solucionar su suministro eléctrico, por ejemplo, y con eso tiene una repercusión evidentemente en lo que es el hábitat y el diseño del modo de vida. Esperemos y deseemos que evidentemente el motivo principal del libro, esto del apocalipsis o el Armagedón o la ruptura de la continuidad histórica de la humanidad, no se produzca, aunque digamos que tenemos un susto este año 2020 con lo del bicho, aunque evidentemente las muescas y las ruedas de la rueda de la civilización se mantienen en marcha y solamente se ha parado lo justo y necesario en los ámbitos concretos en los que se ha considerado. Y aún así sufriremos un periodo de un cierto estancamiento, esperemos que sea de pocos meses, para poder retomar los niveles de progreso que había en febrero del 2020, antes de la pandemia. Será complicado, será complejo, pero si todos empezamos a entender que el precio de las cosas y el valor no casan completamente, porque el precio vendría a ser un elemento objetivo de valoración del coste de cada elemento,
Por ejemplo, el precio de una barra de pan sería cuánto ha costado producirla, o, o por lo menos el precio objetivo, ¿no? Luego ya el precio de venta. Digo el precio con todos los valores añadidos, incorporados. Pero el valor es un elemento más subjetivo. ¿En cuánto valoro yo una barra de pan si soy un panadero? ¿En cuánto valoro yo una barra de pan si estoy en mitad del desierto y la panadería más cercana está a 120 kilómetros? Con lo cual, precio y valor son cosas distintas. En muchas de las sociedades se tiende, o eso se dice, a que ambos se aproximen y se tengan más cerca. Pero digamos que para tener el valor más ajustado a lo que es nuestra sociedad en conjunto, no solamente el precio, que tampoco lo sabemos necesariamente, pero para valorarla tenemos propuestas como esta, abrir en caso de apocalipsis, en las que las personas no cercanas a la ciencia nos podemos aproximar a tener un valor más cercano a todas esas profesiones de física, de química, de industria, de labores de todo este tipo, incluso alimentarias o del vestir, que a veces lo valoramos de una manera dándola por supuesta, pero en el largo periodo de los homínidos es un periodo, el del actual progreso, bastante corto y con muchos conocimientos que pueden no estar ahí para siempre y que vale la pena mantener y guardar, sobre todo en una época como la actual en la que no tenemos sabios que tengan varias capas de conocimiento. Un hombre del Renacimiento sería bastante imposible o improbable debido a la profundización en cada campo del conocimiento en el que, bueno, pues es, como digo, imposible saber un poquito de todo. Por eso necesitamos que haya mucha gente que está especializada en cada ámbito y para sostenerlo pues es necesario valorar que cada uno de esos ámbitos contribuye al conjunto y libros como este contribuyen a darnos cuenta de lo importante que somos todos para el conjunto de la sociedad y el delicado equilibrio en el que nos encontramos como sociedad, y que un pequeño elemento que sale de improviso pues puede trastocar los planes, si es que los hay, si se puede hablar de planes, o el curso de la historia. Y sin más, recomendando este abrir en caso de apocalipsis, eskerrik asko, agur probat, beti helpian.